Capítulo 1. El viento frío de febrero azotaba las calles empedradas de Cuenca, arrastrando consigo el aroma de los churros recién hechos de la panadería de doña Carmen, y el humo grisáceo que se escapaba de las chimeneas de las casas del casco histórico. Las casas colgadas se alzaban majestuosas sobre el río Huécar, pintando un paisaje que parecía sacado de un cuento, pero que para Alejandro suspiró, pero algo en la determinación de Lucía lo convenció de seguirla. Caminaron juntos por las calles empedradas, dirigiéndose hacia el barrio de San Antón. A medida que se acercaban a su edificio, Alejandro notó algo extraño. Había más gente de lo habitual en las calles, y muchos de ellos parecían dirigirse en la misma dirección que ellos. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Lucía, ¿qué está pasando?, preguntó, empezando a sentirse nervioso. Ya lo verás, respondió ella acelerando el paso. Cuando doblaron la esquina hacia su calle, Alejandro se detuvo en seco. Frente a su edificio había una multitud de personas. Reconoció inmediatamente a varios vecinos, compañeros del instituto, algunos profesores e incluso personas que solo había visto de pasada en el barrio. Había globos de colores atados a las farolas, y alguien había colgado una pancarta casera que decía: «Feliz cumpleaños, Alejandro». ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. «Es tu fiesta de cumpleaños», dijo Lucía simplemente. «O más bien, es una demostración de que tu padre estaba completamente equivocado». Mientras se acercaban al grupo, Alejandro pudo ver rostros familiares que nunca habría esperado encontrar allí. Doña Carmen, la panadera, estaba hablando animadamente con el señor Ruiz, su profesor de matemáticas. Pedro Martínez jugaba al fútbol improvisado con algunos niños más pequeños del edificio. Carmen Ruiz estaba ayudando a la madre de Lucía a servir bocadillos desde una mesa improvisada. «Lucía», dijo Alejandro deteniéndose a unos metros del grupo. «No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué?» «Porque cuando le conté a algunas personas que era tu cumpleaños y que probablemente nadie se acordaría, me dijeron que eso era ridículo, que por supuesto que se acordarían, y una cosa llevó a la otra y... bueno, aquí estamos». En ese momento doña Carmen se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «Alejandro, feliz cumpleaños, hijo», le dijo, dándole un abrazo que olía a harina y canela. «Qué alegría poder celebrarte. Doña Carmen, yo... no sé qué decir. No digas nada. Solo disfruta. ¿Sabes que siempre me saludas cuando pasas por la panadería? Siempre me preguntas cómo estoy, cómo está mi artritis. Los jóvenes de hoy en día no suelen hacer eso». Antes de que Alejandro pudiera responder, se vio rodeado por más personas. El señor González, el conserje de su edificio, le palmeó la espalda. «Muchas felicidades, chaval. ¿Sabes que siempre ayudas a tu vecina del cuarto, la señora Martín, con las bolsas del súper cuando la ves luchando en las escaleras? Ella me lo cuenta siempre. Pero yo solo... Alejandro». La voz de la señora Martín lo interrumpió. Una mujer mayor se acercó apoyándose en su bastón. «Mi nieto me ayudó a bajar porque no me quería perder tu cumpleaños». Alejandro la miró con asombro. La señora Martín apenas salía de su apartamento debido a sus problemas de movilidad. «Señora Martín, no tenía que...». «Por supuesto que tenía que hacerlo», exclamó ella. «¿Cuántas veces me has ayudado con las bolsas? ¿Cuántas veces te has ofrecido a ir a la farmacia por mí cuando llueve? Eres un buen chico, Alejandro, y era hora de que alguien te lo dijera». Mientras más personas se acercaban para saludarlo y felicitarlo, Alejandro comenzó a sentirse abrumado. No era solo el número de personas presentes, sino las historias que contaban, pequeños gestos que él había hecho sin pensar, momentos de amabilidad que había olvidado, interacciones que para él habían sido insignificantes, pero que aparentemente habían significado mucho para otros. Ana García, la chica tímida a la que había ayudado con los libros, se acercó con sus padres. «Alejandro», dijo ella hablando más alto de lo que él nunca la había escuchado, «quería que conocieras a mis padres. Les he contado mucho sobre ti». Los padres de Ana lo saludaron calurosamente, agradeciendo su amabilidad hacia su hija. Según ellos,
Ana había llegado a casa varios días hablando sobre el chico del instituto, que siempre era amable con todos, especialmente con los que parecían necesitar una sonrisa. Pero yo no hice nada especial, insistió Alejandro. Esa es exactamente la razón por la que lo que haces es tan especial, dijo el padre de Ana. No lo haces para obtener reconocimiento, lo haces porque es quien eres. La multitud siguió creciendo durante la siguiente hora. Aparecieron más vecinos del edificio, incluyendo familias con niños pequeños que Alejandro recordaba haber ayudado a cargar cochecitos por las escaleras. Llegaron más compañeros de clase, algunos trayendo instrumentos musicales improvisados. Incluso apareció don Felipe, el anciano que vendía periódicos en la esquina, y que siempre intercambiaba algunas palabras con Alejandro sobre el tiempo o las noticias del día. «Muchacho», dijo don Felipe, acercándose con un bastón en una mano y un pequeño paquete en la otra. «Llevo 40 años vendiendo periódicos en esa esquina, y puedo contar con los dedos de una mano los jóvenes que me tratan con respeto y dignidad. Tú eres uno de ellos». Le entregó el paquete, que contenía una pequeña libreta de notas y un bolígrafo, «para que sigas escribiendo esas historias que siempre estás garabateando», explicó con una sonrisa desdentada. Mientras el sol comenzaba a ponerse, creando largas sombras entre los edificios del barrio, alguien había conseguido un pequeño equipo de música y había comenzado a sonar música española tradicional. Los niños corrían entre los adultos, algunos de los jóvenes habían comenzado a bailar, y el ambiente se había vuelto verdaderamente festivo. Alejandro se encontró sentado en los escalones de entrada de su edificio, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud que nunca había experimentado antes. Lucía se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Confundido», admitió él. «Feliz, pero confundido. ¿Cómo es posible que nunca me diera cuenta de todo esto? Porque estabas demasiado ocupado creyendo lo que te decía tu padre. Estabas tan convencido de que eras invisible que no podías ver el impacto que tenías en las personas». Alejandro miró hacia la multitud. Calculó que había al menos 40 personas presentes, quizás más. 40 personas que habían decidido venir a celebrar su cumpleaños, muchas de las cuales apenas conocía por nombre. «Mi padre va a llegar a casa en unas horas», dijo de repente. «¿Qué va a pensar cuando vea todo esto?». Lucía sonrió. «Creo que esa va a ser la mejor parte de todo el día». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de pasos familiares en la acera hizo que Alejandro levantara la vista. Su padre se acercaba desde la esquina, aún vestido con su ropa de trabajo de la fábrica, claramente esperando llegar a casa a un apartamento silencioso y encontrar a su hijo haciendo deberes o viendo televisión. Ricardo Morales se detuvo a unos 20 metros de la multitud, mirando la escena con una expresión de completa incredulidad. Sus ojos buscaron a Alejandro entre la gente, y cuando lo encontró sentado en las escaleras, su expresión cambió a algo que Alejandro no pudo interpretar inmediatamente. «Papá», dijo Alejandro, levantándose lentamente. Ricardo se acercó despacio, mirando a su alrededor como si estuviera en un sueño. Doña Carmen se acercó a él con una sonrisa. «Señor Morales, qué alegría verlo. Estamos celebrando el cumpleaños de Alejandro. Tiene usted un hijo maravilloso». Ricardo la miró, luego miró a su hijo, luego a la multitud de personas que claramente estaban allí por Alejandro. «Yo no entiendo», murmuró. El señor González se acercó también. «Su hijo es una joya, don Ricardo. Siempre educado, siempre dispuesto a ayudar. El barrio entero lo aprecia. ¿Todo esto es por Alejandro?», preguntó Ricardo, su voz apenas audible por encima de la música y las conversaciones. «Por supuesto», respondió la señora Martín acercándose con su bastón. «¿No sabía lo querido que es su hijo? Todos en el edificio lo conocemos, todos lo apreciamos». Ricardo miró a su hijo con una expresión que Alejandro nunca había visto antes. No era la dureza habitual, ni la indiferencia cansada. Era algo parecido al asombro, mezclado con lo que podría haber sido orgullo, y quizás incluso un poco de vergüenza. «Alejandro», dijo finalmente acercándose a su hijo, «¿todo esto es realmente por tu cumpleaños?». «Aparentemente sí», respondió Alejandro, sin saber muy bien cómo más responder. Padre e hijo se miraron en silencio durante un momento, mientras a su alrededor la celebración continuaba. Por primera vez en años, Alejandro vio a su padre verdaderamente sorprendido,
despojado de su cinismo habitual y confrontado con una realidad que claramente no había anticipado. Capítulo 4. La expresión en el rostro de Ricardo Morales fue cambiando gradualmente a medida que más vecinos y conocidos se acercaban para saludarlo y hablarle sobre su hijo. Don Felipe dejó su puesto de periódicos para estrechar la mano de Ricardo y contarle sobre las conversaciones diarias que mantenía con Alejandro. Los padres de Ana García se presentaron y explicaron cómo su hijo había ayudado a su hija tímida a sentirse menos sola en el instituto. Incluso algunos profesores del instituto se acercaron para comentar sobre las cualidades positivas que habían observado en Alejandro. Señor Morales, dijo el señor Ruiz, el profesor de matemáticas, su hijo es uno de esos estudiantes silenciosos que realmente se preocupan por sus compañeros. He visto cómo ayuda a otros con los deberes, cómo se queda después de clase para ayudar a limpiar el laboratorio sin que nadie se lo pida. Ricardo escuchaba cada comentario con una mezcla de sorpresa y algo que parecía dolor. Alejandro podía ver cómo su padre procesaba cada historia, cada anécdota sobre pequeños gestos de bondad que él había descartado como irrelevantes o invisibles. «Papá», dijo Alejandro finalmente acercándose a su padre mientras una pausa natural se creaba en las conversaciones. «¿Estás bien?» Ricardo lo miró, y por primera vez en años, Alejandro vio lágrimas en los ojos de su padre. «No, Alejandro, no estoy bien», admitió su padre con voz ronca. Estoy completamente equivocado». La multitud a su alrededor seguía celebrando, pero padre e hijo habían creado una pequeña burbuja de intimidad en medio del caos festivo. «Todo lo que te dije anoche, todo lo que he estado diciéndote durante años». Ricardo pasó una mano por su cabello gris. «Mira a tu alrededor, hijo. Mira a toda esta gente que está aquí por ti. Papá, ¿no tenías manera de saber?» «Claro que tenía manera de saber», lo interrumpió Ricardo, su voz cargada de emoción. «Tenía que haber prestado atención. Tenía que haber visto lo que todos los demás ven en ti». Lucía, que había estado observando la interacción desde cierta distancia, se acercó con cautela. «Señor Morales», dijo suavemente, «¿puedo hablar con usted un momento?» Ricardo asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Yo fui quien organizó esto», explicó Lucía, «pero no fue difícil. Cuando empecé a hablar con la gente sobre Alejandro, sobre todas las cosas pequeñas pero importantes que hace, todos querían participar. Nadie necesitó convencimiento». «¿Por qué?», preguntó Ricardo. «¿Por qué hiciste esto?» «Porque Alejandro me contó lo que usted le había dicho sobre que nadie lo extrañaría si no estuviera, y eso era tan obviamente falso que pensé que necesitaba una demostración práctica». Ricardo miró a Lucía, luego a su hijo, luego a la multitud de personas que seguían celebrando. «Lucía», dijo después de un momento, «gracias. Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo». «¿Qué es eso, señor Morales?» «Ver realmente a mi hijo». En ese momento, doña Carmen se acercó con una bandeja de bocadillos. «Don Ricardo, tiene que probar estos. Los hice especialmente para la fiesta. Su hijo siempre me pregunta por mis recetas cuando viene a la panadería, así que pensé que le gustarían». «¿Alejandro va a tu panadería regularmente?», preguntó Ricardo. «Por supuesto. Casi todos los días camino al instituto. Siempre me saluda. Siempre me pregunta cómo estoy. El otro día me ayudó a mover unas cajas pesadas que habían llegado en un envío. Es un buen muchacho, don Ricardo. Usted debería estar muy orgulloso». Ricardo tomó un bocadillo, pero Alejandro pudo ver que no era la comida lo que lo estaba afectando, sino la acumulación constante de evidencia de que había estado completamente equivocado sobre su hijo. «Alejandro», dijo Ricardo finalmente, «¿podemos hablar en privado? Solo por unos minutos». Alejandro asintió, y ambos se dirigieron hacia la entrada del edificio, alejándose un poco del bullicio de la fiesta. «Hijo», comenzó Ricardo apoyándose contra la pared del edificio, «necesito pedirte perdón. Papá, no tienes que...». «Sí, sí tengo que hacerlo», lo interrumpió Ricardo. «Durante años he estado proyectando en ti mi propia amargura, mi propia decepción con la vida. Desde que murió tu madre he estado tan concentrado en el dolor que no pude ver la bondad que estaba justo frente a mí». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esta era la conversación más honesta que había tenido con su padre desde la muerte de su madre. «Cuando tu madre murió», continuó Ricardo, «me sentí tan abandonado, tan invisible para el mundo, que asumí que tú sentirías lo mismo.
Me convencí de que la frialdad y la indiferencia eran la realidad de la vida, y traté de prepararte para esa realidad, papá. Pero mira esto. Ricardo gesticuló hacia la multitud. Mira a todas estas personas que están aquí porque te importan. No solo conocen tu nombre, Alejandro, conocen tu corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron por las mejillas de Alejandro. No sabía que me veían, murmuró. Realmente pensé que era invisible. Eres todo lo contrario de invisible, hijo. Eres como era tu madre. Ella también veía a las personas. Se preocupaba por ellas. Las hacía sentir importantes. Y yo estaba tan cegado por mi propio dolor que no pude ver que habías heredado lo mejor de ella. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en años. Un abrazo largo y lleno de emociones acumuladas. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos, pero también algo parecido a la paz en sus expresiones. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo, mirando hacia la fiesta. Creo que deberíamos volver a celebrar. Al fin y al cabo, es el cumpleaños de mi hijo, y aparentemente todo el barrio quiere celebrarlo conmigo. Regresaron a la multitud, y Alejandro notó inmediatamente cómo su padre comenzó a interactuar de manera diferente con las personas. En lugar de la cortesía distante que normalmente mostraba hacia los vecinos, Ricardo comenzó a hacer preguntas reales, a escuchar las historias que contaban sobre Alejandro, a participar genuinamente en las conversaciones. Don Felipe, dijo Ricardo, acercándose al vendedor de periódicos, me ha contado que Alejandro habla con usted todos los días. Nunca me lo mencionó. Es un buen muchacho, su hijo, respondió don Felipe. Siempre tiene tiempo para una conversación, siempre me pregunta por mi familia. En estos tiempos, eso es raro en los jóvenes. Sí, dijo Ricardo mirando a su hijo con una expresión nueva. Está empezando a ser raro en general. A medida que la noche avanzaba, la fiesta comenzó a tomar un carácter más íntimo. Los niños más pequeños habían sido llevados a casa por sus padres, pero muchos de los adultos y jóvenes permanecían, sentados en pequeños grupos en las escaleras del edificio, en las sillas que los vecinos habían bajado desde sus apartamentos, y en el pequeño parque adyacente. Alguien había traído una guitarra, y comenzaron a sonar canciones españolas tradicionales. Alejandro se encontró sentado en un círculo con Lucía, sus padres, algunos vecinos, y varios compañeros de clase, escuchando historias y anécdotas que nunca había escuchado antes. ¿Recuerdan cuando Alejandro tenía 12 años y su madre acababa de morir?, dijo la señora Martín. Yo estaba pasando por una mala racha con mi artritis, y él empezó a traerme el pan todos los días. Nunca me pidió dinero, nunca esperó nada a cambio. Solo aparecía en mi puerta con el pan y una sonrisa. Alejandro no recordaba haber hecho eso conscientemente. Después de la muerte de su madre, muchos de sus recuerdos de ese período eran borrosos, como si hubiera estado funcionando en piloto automático. Tu madre estaría muy orgullosa, le susurró Ricardo al oído. Muy, muy orgullosa. Cuando finalmente la fiesta comenzó a dispersarse alrededor de las 10 de la noche, Alejandro se encontró agradeciendo personalmente a cada persona que había venido. Algunos le dieron pequeños regalos, libros, dulces caseros, pequeños objetos hechos a mano, pero más que los regalos físicos, se llevaba algo mucho más valioso, la comprensión de que su existencia tenía peso en el mundo, que sus acciones importaban, que él importaba. Lucía fue la última en marcharse. Gracias, le dijo Alejandro, no solo por la fiesta, sino por ayudarme a ver. No me las des a mí, respondió ella. Todo lo que hice fue organizar la evidencia, el resto ya estaba ahí. ¿Cómo sabías que todo esto iba a funcionar? Lucía sonrió. Porque he estado observándote durante meses, Alejandro. He visto cómo tratas a las personas, cómo respondes cuando alguien necesita ayuda, cómo nunca hablas mal de nadie. Era imposible que fueras invisible para todos. Solo necesitabas una oportunidad de verlo por ti mismo. Después de que se marchara el último invitado, Alejandro y su padre subieron juntos las 5 plantas hasta su apartamento. Ambos estaban cansados, pero era un cansancio satisfecho, el tipo de fatiga que viene después de un día emocionalmente intenso, pero positivo. Alejandro, dijo Ricardo mientras abrían la puerta del apartamento, quiero que sepas que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes entre nosotros. Diferentes como, quiero conocerte mejor, quiero escuchar sobre tu día, sobre tus amigos, sobre las cosas que escribes en esos cuadernos.
Quiero ser el padre que debería haber sido durante estos últimos años. Papá, no tienes que cambiar completamente. Sí, sí tengo que hacerlo, insistió Ricardo. Durante demasiado tiempo he estado tan perdido en mi propio dolor que no he sido capaz de ver la persona increíble en la que te has convertido, aparentemente sin mucha ayuda mía. Se sentaron en el sofá del salón, el mismo donde habían tenido la conversación hiriente la noche anterior. ¿Sabes cuál fue el momento que más me impactó de toda la noche? Preguntó Ricardo. ¿Cuál? Cuando don Felipe dijo que en 40 años vendiendo periódicos, podía contar con los dedos de una mano los jóvenes que lo trataban con respeto, y tú eres uno de ellos. Ricardo hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las calles donde hacía solo unas horas había habido una celebración en honor a su hijo. Eso es algo que no se puede enseñar, Alejandro. Eso viene del corazón. Y de alguna manera, a pesar de mis fallas como padre, a pesar de todo el cinismo y la amargura que he mostrado, tú has mantenido un corazón bueno. Aprendí de mamá, dijo Alejandro suavemente. Ella siempre decía que las pequeñas bondades son las que hacen que el mundo siga girando. Tu madre era una mujer sabia, dijo Ricardo, con una sonrisa triste. Y tenía razón, como tenía razón sobre muchas cosas que yo he estado demasiado testarudo para ver. Esa noche, Alejandro se acostó con una sensación completamente diferente a la de la noche anterior. En lugar del vacío y la resignación que había sentido, se sentía lleno de posibilidades. No solo había descubierto que tenía más conexiones de las que había imaginado, sino que había recuperado a su padre de una manera que no había creído posible. Antes de quedarse dormido, abrió el cuaderno que le había regalado Lucía y escribió su primera entrada. Hoy cumplí 17 años, y aprendí que a veces las verdades que creemos sobre nosotros mismos son solo historias que nos contamos. Durante años creí que era invisible, que no importaba a nadie, que mi existencia era insignificante. Pero hoy descubrí que cada pequeño acto de bondad, cada sonrisa compartida, cada momento de ayuda genuina, había estado construyendo conexiones que yo no podía ver. Mi padre me dijo que nadie me extrañaría, pero se equivocaba, no porque yo sea especial o extraordinario, sino porque todos somos más visibles de lo que creemos. Todos tenemos más impacto del que imaginamos, y todos importamos más de lo que pensamos. Mañana voy a seguir siendo la misma persona que era ayer, pero ahora sé que esa persona tiene valor, y eso cambia todo. Mientras se quedaba dormido, Alejandro podía escuchar a su padre moviéndose por el apartamento, preparándose para el trabajo del día siguiente. Pero por primera vez en años, no eran los sonidos de un extraño en la misma casa, eran los sonidos de familia, de conexión, de un padre y un hijo que habían encontrado el camino de vuelta, el uno al otro. Al día siguiente, cuando Alejandro despertó, encontró una nota de su padre en la mesa de la cocina. Hijo, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ver realmente a las personas que amamos. Estoy orgulloso de ti, no solo por quien eres, sino por quien has sido todo este tiempo sin que yo me diera cuenta. Con amor, papá. PS. Esta noche cenaremos juntos y quiero que me cuentes sobre ese cuaderno nuevo. Alejandro sonrió, guardó la nota cuidadosamente en su cuaderno y se preparó para ir al instituto. Sabía que externamente sería un día como cualquier otro, pero internamente, todo había cambiado. Ya no era el chico invisible que creía ser. Era Alejandro Morales, de 17 años, habitante de Cuenca, hijo querido, vecino apreciado, amigo valorado, y persona que importaba. Y eso, pensó mientras caminaba por las calles empedradas hacia el instituto, hizo que toda la diferencia del mundo. Andro Morales significaba algo muy diferente, el escenario de una vida marcada por la soledad y el rechazo. Alejandro caminaba por la calle Alfonso Oitono con paso acelerado, su mochila gastada rebotando contra su espalda mientras esquivaba los charcos que había dejado la lluvia de la madrugada. A los 16 años, su figura delgada y su cabello castaño despeinado lo hacían parecer más joven, especialmente cuando bajaba la mirada para evitar el contacto visual con sus compañeros de instituto. Sus zapatillas desgastadas chapotearon en un charco, salpicando el dobladillo de sus pantalones vaqueros, ya de por sí manchados por el uso. «¡Alejandro! ¡Espera!», gritó una voz familiar desde atrás. Se giró para ver a Lucía Hernández corriendo hacia él, su cabello negro ondeando al viento y una sonrisa cálida iluminando su rostro.
Lucía era una de las pocas personas en el Instituto San José que se molestaba en dirigirle la palabra, y aunque Alejandro nunca había entendido por qué, se había acostumbrado a valorar esos pequeños momentos de conexión humana. «Hola, Lucía», murmuró él, ajustándose la correa de la mochila. «¿Qué tal?» «Bien, bien. Oye, sabes que mañana es tu cumpleaños, ¿verdad?», le preguntó ella, caminando a su lado mientras se dirigían hacia el instituto. Alejandro sintió que su estómago se contraía. Había estado tratando de olvidar ese detalle durante semanas. Los cumpleaños en la familia Morales no eran precisamente celebraciones, eran recordatorios anuales de todas las expectativas no cumplidas y las decepciones acumuladas. «Sí, lo sé», respondió con voz apagada. «Pero no es gran cosa». «¿Cómo que no es gran cosa? Cumples 17. Es importante», insistió Lucía, deteniéndose frente a la puerta principal del instituto. «¿Vas a hacer algo especial?». Alejandro la miró con una sonrisa amarga. La fachada de piedra del instituto se alzaba ante ellos como una fortaleza medieval, con sus ventanas arqueadas y su torre del reloj que marcaba las 8:15 de la mañana. Los estudiantes se agolpaban en la entrada, formando grupos cerrados que él conocía demasiado bien. Estaban los deportistas, liderados por Miguel Sánchez, que siempre encontraban una razón para burlarse de él. Las chicas populares que lo trataban como si fuera invisible. Y luego estaban todos los demás que simplemente existían, sin prestarle atención. «Mi padre ya me dejó claro lo que piensa sobre mi cumpleaños», dijo Alejandro, recordando la conversación de la noche anterior. «Según él, nadie se va a dar cuenta si existo o no». Lucía frunció el ceño, claramente molesta por el comentario. «Eso es terrible, Alejandro. Tu padre no debería decirte esas cosas». «Bueno, tampoco es que mienta», se encogió de hombros. «Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien aquí que realmente se preocupe por mí, aparte de ti?» Antes de que Lucía pudiera responder, el timbre del instituto resonó por toda la plaza, y la multitud de estudiantes comenzó a moverse hacia el interior del edificio como una ola humana. Alejandro suspiró y siguió el flujo, sintiendo cómo se perdía entre la masa de uniformes grises y conversaciones animadas que no le incluían. Su primera clase era matemáticas con el señor Ruiz, un hombre mayor con barba gris y una paciencia infinita que había intentado, sin éxito, despertar en Alejandro algún interés por los números. El aula estaba ubicada en el segundo piso, con ventanas que daban a la plaza principal de Cuenca, donde los turistas ya comenzaban a deambular con sus cámaras y mapas, ajenos a las vidas que se desarrollaban en los edificios que fotografiaban. «Buenos días, chicos», saludó el señor Ruiz mientras escribía ecuaciones en la pizarra. «Hoy vamos a repasar sistemas de ecuaciones lineales». Alejandro se sentó en su lugar habitual, en la tercera fila junto a la ventana, y sacó su cuaderno gastado. Mientras el profesor explicaba el primer problema, su mente comenzó a divagar hacia la conversación de la noche anterior con su padre. Ricardo Morales había llegado a casa alrededor de las 10 de la noche, después de su turno en la fábrica textil a las afueras de la ciudad. El olor a aceite industrial y fatiga se había adherido a su ropa de trabajo, y sus ojos cansados apenas habían registrado la presencia de su hijo cuando entró en la pequeña cocina de su apartamento en el barrio de San Antón. «Papá», había comenzado Alejandro con cautela, mientras su padre se servía un vaso de cerveza. «Mañana es mi cumpleaños». Ricardo había levantado la vista lentamente, como si procesara la información con dificultad. «Ah, sí, 17, ¿verdad?» «Sí, papá. Pensé que tal vez podríamos, no sé, hacer algo, cenar juntos o... ¿Hacer algo?», había interrumpido su padre con una risa seca. «Alejandro, seamos realistas. ¿A quién le importa tu cumpleaños? ¿Tienes amigos que vengan a celebrar? ¿Hay alguien en tu vida que realmente note si existes o no?». Alejandro había bajado la mirada, sintiendo cómo las palabras de su padre se clavaban en su pecho como cuchillos. «Nadie te va a extrañar, hijo», había continuado Ricardo, su voz mezclando crueldad con lo que él probablemente consideraba realismo. «Es mejor que te acostumbres a esa idea ahora, antes de que la vida te dé una lección más dura». Ahora, sentado en su clase de matemáticas, Alejandro sentía cómo esas palabras resonaban en su cabeza como un eco constante. Miró a su alrededor. Sus compañeros tomaban notas, hacían preguntas, reían de los chistes del profesor. Era como si él fuera un fantasma, presente pero invisible,
observando una vida que no le pertenecía. El resto del día escolar pasó en una bruma de indiferencia. En el recreo se sentó solo en un banco del patio, observando cómo los demás estudiantes formaban círculos de conversación que no lo incluían. Durante el almuerzo, comió su bocadillo de jamón serrano en silencio, mientras escuchaba las conversaciones de las mesas cercanas sobre planes de fin de semana, películas y chismes del instituto. Cuando sonó el timbre final, Alejandro recogió sus cosas lentamente, sin prisa por llegar a casa. El apartamento de 2 habitaciones que compartía con su padre en el 5º piso de un edificio sin ascensor no era exactamente un refugio acogedor. Las paredes amarillentas por el humo del tabaco, los muebles desgastados heredados de su abuela, y el silencio constante que se extendía entre él y su padre, habían convertido ese espacio en algo más parecido a una prisión que a un hogar. Mientras caminaba por las calles estrechas del barrio de San Antón, pasó frente a la panadería donde trabajaba la madre de Lucía. Doña Isabel Hernández estaba tras el mostrador, sirviendo pan recién horneado a una fila de clientes habituales. A través del cristal empañado, pudo ver su sonrisa cálida mientras intercambiaba algunas palabras con cada cliente, preguntando por sus familias, recordando sus preferencias. Era el tipo de calidez humana que Alejandro había dejado de esperar hacía mucho tiempo. Siguió caminando hasta llegar a su edificio, un bloque de apartamentos de ladrillo rojo construido en los años 70, cuando Cuenca había experimentado un crecimiento urbano que había intentado equilibrar la preservación de su centro histórico con las necesidades de una población en expansión. El portal olía a humedad y desinfectante, y las escaleras crujían bajo sus pies mientras subía los 5 pisos hasta su apartamento. Al abrir la puerta, encontró a su padre en el salón, viendo las noticias en la televisión con el volumen alto. Ricardo trabajaba en el turno de noche esa semana, lo que significaba que tenía las tardes libres, aunque eso no necesariamente implicaba que padre e hijo fueran a pasar tiempo juntos. ¿Cómo ha ido el instituto?, preguntó Ricardo sin apartar la vista de la pantalla. Como siempre, respondió Alejandro, dirigiéndose hacia su habitación. Alejandro, lo detuvo su padre. Siéntate un momento. El tono de voz hizo que Alejandro se tensara. Se sentó en el extremo del sofá manteniendo cierta distancia de su padre. Sobre lo de anoche, comenzó Ricardo, por fin mirándolo. Tal vez fui un poco duro contigo. Alejandro sintió una pequeña chispa de esperanza en el pecho. Pero, continuó su padre, y esa única palabra hizo que la esperanza se desvaneciera. Es importante que entiendas cómo funciona el mundo real. No todo el mundo va a estar ahí para ti. La mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propios problemas como para preocuparse por los tuyos. Lo entiendo, papá, murmuró Alejandro. ¿De verdad? Porque a veces pienso que vives en una fantasía, esperando que las cosas cambien mágicamente. Que de repente tengas un montón de amigos, que seas popular, que la gente se preocupe por ti. Pero esa no es la realidad, hijo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Desde allí podía ver las ventanas de otros apartamentos, algunas iluminadas con la luz cálida de familias cenando juntas, otras oscuras y silenciosas. Tu madre era igual, dijo de repente, y Alejandro sintió como su cuerpo se tensaba, siempre pensando que las cosas iban a mejorar, que la gente era fundamentalmente buena, que todo tenía solución. Era la primera vez en meses que su padre mencionaba a su madre. Elena Morales había muerto en un accidente de tráfico cuando Alejandro tenía 12 años, y desde entonces, cualquier referencia a ella había sido cuidadosamente evitada en su hogar. ¿Y qué le pasó?, continuó Ricardo con amargura. Se pasó la vida esperando lo mejor de la gente, siendo amable con todos, pensando que eso le sería devuelto. Y al final, ¿quién estuvo ahí cuando realmente lo necesitaba? ¿Quién vino a su funeral además de nosotros y un puñado de vecinos que apenas la conocían? Alejandro sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo. Había aprendido hacía tiempo que mostrar emociones frente a su padre solo empeoraba las cosas. No quiero que pases por lo mismo, Alejandro. Es mejor que aceptes desde ahora que nadie te va a extrañar realmente. Así no te llevarás decepciones. Con esas palabras, Ricardo se dirigió a su habitación, dejando a Alejandro solo en el salón con el zumbido de la televisión
y el peso de una verdad que se sentía demasiado cruda para ser soportada. Esa noche, Alejandro se acostó temprano, aunque sabía que no podría dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, contando las grietas en la pintura que conocía de memoria, mientras intentaba procesar las palabras de su padre. Por la ventana entraba el sonido lejano del tráfico y las voces de los vecinos que regresaban tarde a casa. Mañana cumpliría 17 años, y por primera vez en su vida, no había ni una pizca de expectativa o esperanza asociada a esa fecha. Solo la certeza fría de que sería un día más en una existencia que parecía pasar inadvertida para el resto del mundo. Mientras se quedaba dormido, no podía imaginar que al día siguiente descubriría cuán equivocado estaba su padre, y cuán profundamente subestimaba el impacto silencioso pero real que Alejandro había tenido en las vidas de las personas que lo rodeaban. Capítulo 2. El sonido del despertador a las 7 de la mañana arrancó a Alejandro de un sueño inquieto. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, observando cómo la luz grisácea del amanecer se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su habitación. Era 15 de febrero, su cumpleaños número 17, y lo único que sentía era un vacío extraño en el estómago. Se levantó lentamente y se dirigió al baño que compartía con su padre. El apartamento estaba silencioso. Ricardo ya había salido hacia la fábrica para su turno de mañana. Sobre la mesa de la cocina había un billete de 20 euros y una nota escrita con la caligrafía descuidada de su padre. Para tu cumpleaños. No gastes todo en tonterías. Papá. Alejandro tomó el billete y lo guardó en su cartera, sintiéndose extrañamente agradecido y decepcionado al mismo tiempo. Era más de lo que había esperado, considerando la conversación de la noche anterior, pero también confirmaba lo que ya sabía. Su cumpleaños sería como cualquier otro día. Se preparó un café con leche y una tostada con mantequilla, su desayuno habitual, mientras escuchaba el programa matutino de Radio Castilla-La Mancha. Los locutores hablaban sobre el tiempo, que prometía ser frío pero soleado, y sobre las obras que estaban realizando en el puente de San Pablo. Todo sonaba normal, cotidiano, como si el mundo siguiera su curso sin reconocer que era un día especial para él. El camino al instituto le resultó diferente esa mañana, aunque no sabría explicar por qué. Las calles empedradas del casco histórico parecían más silenciosas de lo habitual, y los pocos transeúntes que se cruzaba en su camino le sonreían de manera extraña, como si supieran algo que él no sabía. Alejandro se dijo a sí mismo que probablemente se lo estaba imaginando. Después de todo, ¿quién más sabía que era su cumpleaños? Al llegar al instituto, se dirigió directamente a su taquilla para recoger los libros de las primeras clases. Mientras organizaba sus cosas, sintió una presencia a su lado. Se giró para encontrar a Lucía parada ahí con una sonrisa misteriosa en el rostro. «Feliz cumpleaños», le dijo en voz baja, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel azul. Alejandro se quedó mirando el regalo con sorpresa. Era pequeño, del tamaño de un libro, y estaba envuelto con cuidado, con un lazo blanco que indicaba que Lucía había puesto tiempo y esfuerzo en la presentación. «Lucía, no tenías que», comenzó a decir. «Claro que tenía que hacerlo», lo interrumpió ella. «Ábrelo, anda». Con cuidado, Alejandro desenvolvió el papel. Dentro había un cuaderno de cuero marrón con las páginas en blanco y una pluma estilográfica. En la tapa del cuaderno, grabadas en letras doradas, estaban las palabras: «Para todas las historias que tienes que contar, LH». «Sé que te gusta escribir», explicó Lucía. «Bueno, más bien sé que escribes mucho en tus cuadernos durante los recreos. Pensé que te gustaría tener algo especial para eso». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era cierto que escribía pequeños relatos, observaciones sobre la gente que veía, pensamientos que no podía compartir con nadie. Nunca pensó que alguien se hubiera dado cuenta. «Gracias, Lucía. Es perfecto», logró decir. «¿Sabes qué?», dijo ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Creo que tu día va a ser mejor de lo que esperas». Antes de que Alejandro pudiera preguntarle qué quería decir con eso, el timbre sonó, y ella se alejó corriendo hacia su clase, dejándolo con el cuaderno en las manos, y una sensación extraña de que algo estaba por suceder. La primera clase fue historia con la señora López,
una mujer de mediana edad que tenía la capacidad de hacer que los eventos más emocionantes sonaran como el informe meteorológico. Mientras hablaba sobre la Guerra Civil Española, Alejandro acariciaba la cubierta de cuero de su nuevo cuaderno, pensando en las palabras de Lucía. ¿Qué había querido decir con que su día iba a ser mejor de lo que esperaba? Durante el recreo, decidió ir a su lugar habitual en el patio, un banco apartado debajo de un olivo que ofrecía cierta privacidad. Mientras caminaba hacia allí, notó que varios compañeros lo miraban y susurraban entre ellos. Miguel Sánchez, el capitán del equipo de fútbol, incluso le hizo un gesto con la cabeza a modo de saludo, algo que nunca había hecho antes. Se sentó en su banco y abrió el cuaderno por la primera página. La superficie en blanco lo invitaba a escribir, pero no sabía por dónde empezar. Decidió comenzar describiendo cómo se sentía en ese momento, confundido, un poco esperanzado a pesar de sí mismo, y curiosamente, observado. «Alejandro», una voz lo interrumpió. Levantó la vista para ver a Carmen Ruiz, una chica de su clase de literatura que nunca le había dirigido la palabra directamente. Ella se acercó tímidamente, llevando algo en las manos. «Hola, Carmen», respondió él, cerrando el cuaderno. «Espero que no te moleste que te interrumpa», dijo ella sentándose en el extremo del banco. «Quería darte esto». Le extendió una galleta casera envuelta en papel transparente, decorada con glaseado de colores que formaba la palabra «Felicidades». «La hice anoche», explicó Carmen sonrojándose ligeramente. «Sé que es tu cumpleaños y pensé que, bueno, que todos merecen una galleta en su cumpleaños». Alejandro tomó la galleta con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. «¿Cómo sabías que era mi cumpleaños?», preguntó. «Lucía se lo contó a algunas personas», admitió Carmen. «Pero también, bueno, yo ya lo sabía. Estamos en la misma clase desde hace 3 años. Una se da cuenta de estas cosas». «¿Te das cuenta?». Alejandro no pudo ocultar su sorpresa. Carmen sonrió con más confianza. «Por supuesto. También sé que escribes durante los recreos, que siempre ayudas a recoger cuando se caen las cosas de la mesa en el laboratorio de química, y que una vez le diste tu almuerzo a Pedro cuando se le olvidó el suyo en casa». Alejandro se quedó sin palabras. Todas esas eran cosas pequeñas, insignificantes en su opinión, cosas que había hecho sin pensar demasiado en ellas. «No son cosas importantes», murmuró. «¿Cómo que no son importantes?». Carmen parecía genuinamente sorprendida. «Son exactamente las cosas que importan, las pequeñas amabilidades que haces sin esperar nada a cambio». Antes de que Alejandro pudiera responder, apareció Pedro Martínez, el chico al que aparentemente había ayudado con el almuerzo, aunque él apenas recordaba el incidente. «¡Alejandro!», gritó Pedro desde lejos. «Feliz cumpleaños, tío». Se acercó corriendo y le dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo tiró del banco. «Carmen me dijo que estabas aquí. Quería agradecerte otra vez por lo del almuerzo el mes pasado. Mi madre se enteró y me hizo prometerte que te invitaría a comer a casa cuando fuera tu cumpleaños. Así que, ¿qué te parece el sábado?». Alejandro miró a Pedro, luego a Carmen, tratando de procesar lo que estaba pasando. En el espacio de 20 minutos había recibido más atención y amabilidad de la que recordaba haber recibido en meses. «Yo, sí, claro, me encantaría», logró responder. «Genial». Pedro sonrió ampliamente. «Te doy mi dirección antes de que termine las clases». Mientras Pedro se alejaba, Carmen se levantó del banco. «Será mejor que regrese a clase», dijo. «Pero Alejandro, espero que tengas un día muy especial. Te lo mereces». Se alejó dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y la galleta casera. La mordió lentamente, saboreando el dulce glaseado y la textura suave de la masa. Era deliciosa, pero más que eso, era la primera vez en años que alguien había hecho algo especialmente para él. El resto de la mañana pasó en una bruma surrealista. En la clase de educación física, el profesor Gómez le deseó feliz cumpleaños y le permitió elegir la actividad del día. En matemáticas, el señor Ruiz se acercó a su escritorio para felicitarlo discretamente y preguntarle cómo se sentía al cumplir 17. Incluso algunos estudiantes que nunca le habían hablado lo saludaron en los pasillos. Durante el almuerzo, Lucía se sentó con él, algo que nunca había hecho antes de manera tan deliberada. «¿Cómo va tu día de cumpleaños?», le preguntó con una sonrisa que sugería que sabía exactamente cómo iba. «Extraño», admitió Alejandro. «La gente está siendo amable».
más amable de lo que esperaba. ¿Te sorprende?, preguntó Lucía, mordiendo su bocadillo de tortilla. Sí, mucho. Mi padre dice que nadie se da cuenta de si existo o no, y hasta esta mañana yo pensaba que tenía razón. Lucía frunció el ceño. Tu padre está equivocado, Alejandro. Muy equivocado. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he estado observando. Durante meses he estado viendo cómo interactúas con la gente, las pequeñas cosas que haces, cómo reacciona la gente a ti. Tú no te das cuenta, pero dejas huella en las personas. Alejandro la miró con escepticismo. ¿Qué tipo de huella? ¿Recuerdas cuando se le rompió la mochila a Ana García el mes pasado y se le cayeron todos los libros por las escaleras? Vagamente. Tú fuiste el único que se detuvo a ayudarla. Todos los demás siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Ana me contó que ese gesto la hizo sentir menos invisible en el instituto. Alejandro recordó el incidente. Ana era una chica muy tímida que apenas hablaba con nadie, y cuando vio sus libros esparcidos por las escaleras, simplemente le pareció lo natural detenerse a ayudar. Eso no es gran cosa, murmuró. Para ti no, pero para ella sí. Y eso es exactamente lo que hace que seas especial, Alejandro. Haces cosas buenas sin pensar en cómo te benefician. El timbre anunció el final del recreo, y mientras recogían sus cosas, Lucía le dio una palmadita en el hombro. Prepárate, le dijo con una sonrisa misteriosa. Creo que tu día está a punto de ponerse aún más interesante. Mientras caminaban de regreso a clase, Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía. ¿Era posible que hubiera estado tan concentrado en su propia sensación de invisibilidad que no se había dado cuenta del impacto que tenía en otros? ¿Podía ser que su padre estuviera completamente equivocado sobre él? La tarde prometía traer respuestas a esas preguntas, aunque de maneras que él nunca habría podido imaginar. Capítulo 3. Las últimas 2 clases del día transcurrieron con una lentitud exasperante. Alejandro se encontró mirando el reloj constantemente, no porque tuviera prisa por llegar a casa, sino porque la expectación que había estado creciendo durante todo el día había alcanzado un punto en el que casi no podía concentrarse en las lecciones. Los comentarios crípticos de Lucía, las interacciones inesperadas con sus compañeros y la sensación general de que algo estaba por suceder, lo tenían en un estado de nerviosismo contenido. Cuando finalmente sonó el timbre que marcaba el final de la jornada escolar, Alejandro recogió sus cosas lentamente, sin la prisa habitual por salir del edificio. Mientras guardaba el cuaderno que le había regalado Lucía en su mochila, notó que varios de sus compañeros lo miraban y susurraban entre ellos. Algunos incluso le sonreían abiertamente, algo que definitivamente no era normal. Alejandro, la voz de la señora López, su profesora de historia, lo hizo girarse. «Sí, señora López, ¿podrías quedarte unos minutos? Me gustaría hablar contigo sobre tu último ensayo». Alejandro asintió, aunque le pareció extraño. Su ensayo sobre la guerra civil había sido competente pero no excepcional, al menos desde su perspectiva. Mientras los demás estudiantes salían del aula, él se acercó al escritorio de la profesora. «Siéntate, por favor», le dijo la señora López con una sonrisa cálida que no era típica en ella. Alejandro se sentó en una de las sillas de la primera fila, mirando a su profesora con curiosidad. «En primer lugar, feliz cumpleaños», dijo ella. «Sé que es hoy porque... porque varias personas me lo han mencionado. Gracias, señora López. Quería hablarte sobre tu ensayo, pero no por las razones que probablemente piensas. Tu trabajo sobre los efectos de la guerra en las familias civiles fue conmovedor. Había una sensibilidad y una comprensión emocional en tu escritura que no veo a menudo en estudiantes de tu edad». Alejandro se sintió confundido. Había escrito sobre el tema porque le había parecido interesante, pero no creía haber hecho nada extraordinario. «También he notado que a menudo escribes durante los recreos. ¿Te gusta escribir?» «Supongo que sí», respondió él, incómodo con la atención. «Es solo algo que hago. Bueno, creo que tienes talento para ello. Y más que eso, creo que tienes algo importante que decir». La señora López se inclinó hacia adelante. «He estado enseñando durante 20 años, Alejandro, y he aprendido a reconocer cuando un estudiante tiene un don especial, no solo para la escritura, sino para entender a las personas. No estoy seguro de entender. En tu ensayo, no solo escribiste sobre los hechos históricos, escribiste sobre cómo se sentían las familias,
sobre el miedo de los niños, sobre la esperanza de las madres. Eso requiere una capacidad de empatía que no todos poseen. Alejandro se quedó en silencio, procesando las palabras de su profesora. Quería que supieras eso, especialmente hoy. A veces los estudiantes como tú, los observadores silenciosos, no se dan cuenta del valor que tienen. Pero yo sí me doy cuenta y estoy segura de que no soy la única. Cuando finalmente salió del aula, ya eran casi las 4 de la tarde. El instituto estaba prácticamente vacío, con solo algunos estudiantes rezagados y profesores organizando sus cosas. Alejandro caminó por los pasillos desiertos, sintiendo cómo las palabras de la señora López resonaban en su mente junto con todos los otros comentarios inesperados del día. Al salir del edificio, se sorprendió al ver a Lucía esperándolo en las escaleras de entrada. «Ahí estás», dijo ella, saltando de donde estaba sentada. «Pensé que te habías escapado por una ventana o algo así». «La señora López quería hablar conmigo», explicó Alejandro. «¿Por qué me estabas esperando?» «Porque», dijo Lucía con esa sonrisa misteriosa que había estado llevando todo el día. «Tu día de cumpleaños aún no ha terminado. Lucía, agradezco todo lo que has hecho hoy, pero realmente solo quiero ir a casa y...» «No», lo interrumpió ella firmemente. «Confía en mí, ¿vale? Solo una cosa más. Y después puedes ir a casa si quieres. Alej, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo».